Hola, buenas noches. Mi nombre es Johan Misael Celada Iglesias. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Psicología Virtual y a continuación se presentan mis compañeros. Buenas noches, mi nombre es Adriana Delgado Pupo. Buenas noches, mi nombre es Damaris Garzón Lozano. Bueno, vamos a comenzar con qué es la comunicación celular. Bien, podemos decir que esta transmite información entre células a distancias, a ciertas distancias para promover o modificar sus respuestas. Estas pueden ser excitadoras, inhibidoras o moduladoras. Cuando nos referimos a comunicación celular, nos vamos a dividir en dos partes, que vendría siendo intercelular e intracelular. Cuando hablamos de intercelular, nos referimos, por ejemplo, a lo que sean las hormonas sistemáticas, factores de crecimiento y las tisulares. Y cuando nos vamos a dirigir a lo que es la intracelular, podemos hablar sobre todo, en general, sobre el sistema nervioso. Podemos hablar de canales sensoriales y receptores, que vendrían siendo acción y reacción. Ahora vamos a lo que es la comunicación celular química. Mi compañero me puede hacer el favor de pasar. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar sobre la comunicación celular química. Pues esta nos vamos a referir a lo que son 5 partes. Pues esta nos divide en 5 partes y vamos a hablar primero de lo que es la endocrina. Pues esta nos permite, entre las células emisoras y receptoras que se encuentran a distancia, pues en el caso de las hormonas, hablamos de lo que es transportar por la circulación sanguínea. Y pues en la paracrina nos referimos más a lo que era emitir una señal entre células que se segrega en el medio extracelular. Pues cuando hablamos de una célula diana, pues está situada en proximidad, pues esta puede difundirse a través del espacio extracelular. Cuando nos vamos a referir a autocrina, pues ya hablamos de la señal de que una célula pues emite hacia una célula diana, pero a diferencia pues de la paracrina, vamos a hablar de lo que segrega en el espacio celular, pero después interacciona en la célula emisora. En la yuxtacrina nos referimos a más que todo a lo que es ya las células emisoras son distintas. Y vamos más que todo a lo que van a salir del espacio extracelular. Terminando con la neurocrina, que pues esta ya es un mecanismo como parecido a la yuxtacrina, pero aquí la emisora, que vendrá siendo la neurona, pues libera en la molécula una señalización pues que da respuesta a la transmisión de los impulsos nerviosos. Para proseguir el compañero. A continuación les voy a hablar sobre la comunicación celular eléctrica. Esta también la podemos llamar la sinapsis eléctrica. O sea, nos permite la transmisión de información rápida a través entre dos neuronas. Aproximadamente una de ancho de 10 a 100 nanómetros. O sea, un espacio
se refiere a que es la que porta la información para pasarla a una célula postsináptica que es la receptora y la que recibe la información y cuya esta célula se despolariza. A continuación vamos a ver la neurona. La neurona es una célula especializada funcional del sistema nervioso que se encarga de transmitir información a través de impulsos eléctricos y químicos. Como observamos algunas partes. Esta es la estructura de una neurona. Vemos el nucleolo, el núcleo. Este tipo de, como tipo de arañas o de ramitas, son las dendritas y el resto las partes que nosotros observamos. Vamos a hablar un poco sobre las neuronas eferentes y aferentes. Cuando hablamos de la neurona eferente, son aquellas que recogen la información desde lo externo o del cuerpo hacia el sistema nervioso, enviando alguna señal. Una comunicación, ellas son como intermediarias, o sea, tienen una comunicación entre otras células. Permite también una función muy importante en cómo controlar nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de neuronas eferentes, las neuronas eferentes envían la información del sistema nervioso hacia la perifera, o sea, músculos y glándulas. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, observamos en el 1 que ha puesto la mano encima de un clavo y va a sentir un dolor. Entonces, ¿qué hace la neurona? Envía la señal a través de los canales haciendo sinapsis hasta llegar a la interneurona y ella pasa la información hacia una neurona eferente, dando ese efecto de dolor y posteriormente retiramos la mano de aquel clavo. Cuando estamos hablando de los neurotransmisores, son aquellas sustancias químicas sí, que ellos pasan la información, más todo esto se ve en la comunicación celular química. Entonces, vamos a nombrar algunos que son los más estudiados, que es el primero es la acetilcolina, la segunda la dopamina, la tercera la serotina, la cuarta la glutamano y la quinta noradrenalina y la última ácido gaminobutírico. Son las que son más estudiadas porque existen más de 100 neurotransmisores en nuestro cuerpo que cada uno cumple una función muy importante. A continuación sigue mi compañero. Bueno, em, bueno, yo voy a hablar sobre el ácido gamma aminobutírico, también conocido como GABA, perdón. Este ácido es un aminoácido no proteico que se encuentra en altas concentraciones en los sistemas nerviosos central, en el sistema nervioso central de todos los mamíferos. Y su función principal es actuar como un neurotransmisor inhibidor. Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es inhibidor? Entonces, son medicamentos que ayudan a relajar las venas y arterias para reducir la presión arterial. Tengamos eso allí porque luego vamos a explicar con algunas enfermedades como Alzheimer y, bueno, con Alzheimer y Parkinson, como algunos medicamentos tienen la GABA. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor, Johan? Bueno.
A mí me pareció muy interesante este tema. La verdad no sabía que este ácido se encuentra en algunos alimentos, ¿sí? Entonces dice que el GABA se produce por algunos microorganismos como hongos y levaduras y dice que se puede encontrar en diversas frutas y hortalizas como la papa, el brócoli, la espinaca, los tomates, las manzanas, los cítricos, los cereales como el arroz y el trigo, las leguminosas, en algunas hojas de té, entre otras. La siguiente, por favor. ¿Ya la cambiaste? Bueno. Y también dice que en algunos alimentos fermentados, en este caso la salsa de soya. Sigue, por favor. También en las leches fermentadas y los quesos. Sigue. Entonces dice que estos alimentos están enriquecidos con GABA eh, o en su defecto adicionados con ácido glutámico como sustrato para incrementar el contenido de GABA. Y estas son alternativas para mejorar las propiedades de estos productos. Sigue, por favor, la siguiente. Y algunos alimentos fermentados, ¿sí? Como vemos acá en la foto, eh, ayudan mucho en el cuerpo a través de estos microorganismos fermentados, entonces proveen al organismo de GABA. Sigue, por favor, la siguiente. Y dice que entonces tienen vitamina B6 en su composición, como vemos allí, entonces está la carne, los bananos y otros alimentos. Sigue, por favor, la siguiente. Entonces, para este trabajo investigamos sobre la enfermedad de Alzheimer y Parkinson. La enfermedad de Parkinson entonces es una enfermedad neurodegenerativa que dice que tiene como mayor prevalencia, se da como mayor prevalencia, es la, digamos, perdón, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y que dice que es la segunda con mayor prevalencia después de la enfermedad de Alzheimer. Presenta síntomas como dolor inexplicable, disfunción automática, deterioro cognitivo, ansiedad, depresión, entre otros. Algunas personas dicen pues que les da como tembladera, ¿sí? Como que no pueden sostenerse. Es bastante inhabilitante. Y dice en la investigación que hicimos que en países como Estados Unidos se estima que hay 350 por 100.000 habitantes de personas que padecen de esta enfermedad. Y es mucho más frecuente en el sexo masculino, con doble frecuencia más que en las mujeres. Sigue, porfa, la siguiente. Como vemos aquí en la segunda, dice, el dolor no claramente asociado de forma directa a la EP. Mejoría esperable menor con tratamiento dopaminérgico. Dice, dolor radicular neuropático, tratamiento del dolor neuropático. Dice que en la primera línea para los medicamentos para esta enfermedad está, mira, amitriptilina y el gabapentina y pregabalina y garbamazepina. Allí está el GABA, que ayuda a minorar un poco esta enfermedad. Por eso está aquí, aquí la nombramos. Dice, otra medida sería intentar con fármacos antiepilépticos como la gabapentina o pregabalina, aunque no hay ningún estudio que lo avale, pero son los medicamentos que se suministran, bueno, de lo que investigamos. Muchas gracias, sigo. Y en la enfermedad de Alzheimer nos dice que esta enfermedad, dice, la enfermedad de Alzheimer representa la demencia más frecuente a nivel mundial. Se caracteriza por ser una patología neurodegenerativa con una fisiopatología compleja. Como vemos acá, dice el tamaño del cerebro sano, encogida del cerebro de la enfermedad de Alzheimer, que mueren algunas neuronas. Allí podemos ver unas placas y la diferencia con una neurona sana. Sigue por favor la siguiente. La enfermedad de Alzheimer la encuentra el doctor Alois Alzheimer en el año de 1907 y él el que lleva su nombre porque pues él la descubre. Entonces dice que tiene parte de su causa en un trastorno o insuficiencia en los sistemas de transmisión sináptica.
Es decir, la sinapsis a nivel del hipocampo comienza a decaer en los pacientes que inician con un deterioro cognitivo leve y así sucesivamente pues va aumentando. Aquí vemos al doctor Alzheimer. Siguiente diapositiva, por favor. Dice entonces que el ácido gamma aminobutírico, que es GABA, es el principal neurotransmisor inhibidor del SNC que activa los receptores GABA. Entonces, dice aquí que la glutamato descarboxilaxa es la enzima encargada de su síntesis a partir del ácido glutámico. Se encuentra en la puerta de entrada de la información que llega al hipocampo, la cual es una región cerebral cítrica que está involucrada en el desarrollo del aprendizaje y la memoria. Dice que, por ejemplo, cuando una región está activa, por ejemplo, en una vigilia, las regiones que se activan durante estas fases de sueño tienen que estar inactivas. Entonces, el GABA colabora bastante en esos procesos y como lo decíamos, pues reduce un poco la presión arterial. Siguiente, compañero. Uso de fármacos y peligros. En el año 1985, la Organización Mundial de la Salud estableció una serie de normas para la promoción ética de los medicamentos, pero estos criterios no tienen obligación legal. Siguiente diapositiva. El uso de fármacos y sus peligros. En Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, se presentaron algunos casos como el Rofecoxib, que fueron comercializados y retirados del mercado debido a los efectos nocivos que provocaba. También este causó entre 800.000 y 140.000 casos de enfermedades coronarias. También tenemos el caso del Benflorex, que produjo lesiones graves en las válvulas cardíacas como hipertensión pulmonar y de 500 a 1.000 personas fallecieron por estos efectos nocivos. Entonces vemos que hay fármacos que son altamente pues tóxicos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Siguiente diapositiva. Entonces aquí vamos a presentar las conclusiones y algo sobre lo bioético de los fármacos. Entonces mi compañera Adriana. Adriana. Quería comentarle que Adriano tuvo inconvenientes, se salió de la reunión automática, no sé si le falló el internet, pero entonces quedamos los dos, entonces toca terminar. Bueno, entonces yo voy a leer las tres primeras, que es la primera es la industria farmacéutica justifica los precios elevados de los medicamentos aduciendo que los costos de investigación y desarrollo son muy altos. La segunda, la integración entre la acción de comunicación y marketing farmacéutico y las preferencias de los médicos con relación a los nuevos medicamentos. Tercera, intereses inmanente entre los fines comerciales legítimos de esas empresas y las necesidades médicas, económicas y sociales de los proveedores de salud y del público. Leo las dos últimas. Entonces, peligro. Ejemplo, un paciente puede ser diagnosticado de una anomalía inexistente, falso positivo, y proporcionarle medicinas que causen enfermedades que no tenía el paciente, por ejemplo. Y quinto, esta carencia puede ser grave cuando se trata del diagnóstico y o tratamiento de ciertas enfermedades malignas, que es como el cáncer, ¿no? Entonces, sigue compañero la siguiente diapositiva. La siguiente es de una frase que dice, un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posición más valiosa. Hipócrates. Y siguiente, gracias. Es un tema muy interesante, muchas cosas por seguir aprendiendo de aquí. Muchas gracias. Consumiremos más alimentos nutritivos. Muchas gracias. Aprendimos bastante esta exposición y por favor tener en cuenta que nuestra compañera Adriana estuvo trabajando muy fuertemente con nosotros, pero tuvo inconvenientes técnicos.
Compañero Johan, Sí, señor. presentación. Bueno. Listo, gracias.